Muchas gracias, Martica. Bienvenidos. Mi nombre es Hamid Jiménez. Yo soy uno de los pastores de la iglesia, un servidor de ustedes. Y tristemente tengo que anunciarles que el grupo de los domingos a las 9:30 de la mañana tuvimos que cancelarlo por falta de público. Así que los demás grupos están funcionando, los demás grupos de comunidad, pero el de las 9:30 de la mañana tuvimos que aplazarlo. Sin más, quiero animarlos a que me acompañen. Este es el segundo sermón de nuestra serie Venga tu Reino. La idea es que nosotros nos enfoquemos en quién es el gobernador, el verdadero gobernador de nuestras vidas. Voy a invitarlos para que juntos oremos, pongamos este tiempo en manos del Señor y pidamos, imploremos al Padre que hable a nuestros corazones. Así que oremos juntos al Señor. Padre, damos gracias por esta mañana, damos gracias por tu misericordia, damos gracias por tu cuidado y por esta oportunidad que nos das de presentarnos delante tuyo. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con súplica, conscientes de las tendencias de nuestra carne, de la influencia que tiene sobre nosotros el mundo que nos rodea, pero muy agradecidos por haber querido tú en tu bondad movernos esta mañana acá. Mi súplica es que nuestros corazones sean enseñados, animados, exhortados, que por tu Espíritu Santo hables a cada hogar acá representado, a cada familia representada en los hogares que están conectados, y que por tu bondad nos fortalezcas en la intención de seguirte, de caminar siendo tú nuestro universo. Juntos oramos en la autoridad y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Yo he puesto como título al sermón esta mañana, yo soy, no teman, una expresión de Jesús en el pasaje que vamos a leer. Quiero animarlos para que me acompañen en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 14 al 21. Juan capítulo 6, versículos 14 al 21. Dice así la Escritura: Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago, estoy leyendo desde el 16, desde el 14. Dice: al ver las señales que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa de un fuerte viento que soplaba, el agua estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pero él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían. Y quise poner como título al sermón: yo soy, no teman, porque yo no sé si ustedes, pero estas semanas de campaña hemos oído esa frase. Los candidatos por un lado y otro dicen: yo soy el mejor, el otro es más malo que yo. Jesús nos deja oír su voz en medio del caos y nos dice: no temas, yo soy. La gran desilusión humana del gobierno o reino humano radica en que nos hemos creado falsas expectativas de nosotros mismos. Ha penetrado en lo más profundo de nuestro ser la idea de que nuestra lucha es entre blancos y negros, entre azules y rojos, entre buenos y malos. Hemos perdido de vista casi por completo la ruta histórica demostrada del plan, de la voluntad, de los pactos y de las promesas de Dios. Demandamos que los demás acá en la tierra nos den lo que únicamente Dios puede darnos. Pensamos que nuestro cónyuge, nuestros padres o hijos suplirán todo aquello que nosotros anhelamos. Nos aferramos a la fantasía de que el caudillo de turno
¿Será quien destruirá o quien arreglará aquello que ustedes y yo con tanto esfuerzo hemos creado o creemos que hemos creado? Lo cierto, mis queridos hermanos, es que estamos en una gran desilusión. Nos hemos autoproclamado gobernadores de nuestras vidas y del mundo. Hemos olvidado que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Hemos olvidado que es Dios quien pone y quita reyes. Resistirse a la autoridad de Dios, resistirse, oponerse a la autoridad. Sí, hermanos, incluso aquellos que nos persiguen, que nos matan, que nos oprimen, es resistirse a lo que Dios ha establecido. Nos hemos olvidado que Cristo Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada. A Cristo Jesús le pertenece, no a nuestros caudillos. En el pasaje que leímos, ellos vieron a Jesús hacer cosas interesantísimas. Jesús resolvió para ellos, solucionó para ellos algunas necesidades inmediatas: salud, hambre. Les dio paz en medio de la confusión, en medio del caos. Los llevó a un lugar de paz. Era lo que habían esperado por años, por generaciones enteras. Y dicen: este profeta es el que había de venir. Uno que les ayudara a cambiar sus circunstancias y a cambiar las personas alrededor de él. Habían confundido todo con la liberación de la opresión política, de la opresión social, de la opresión militar. Era lo que ellos necesitaban. Y todo eso parte de la confusión de qué es la verdad. Hoy nuestras generaciones han perdido de vista lo que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Parte de la presunción de que la bondad del corazón humano es cierta, donde pienso que yo no necesito cambiar. Los que necesitan cambiar son las personas alrededor mío o las circunstancias a mi alrededor. Yo no tengo por qué cambiar. Es una presunción falsa que nos está desbordando a una tragedia. En versículo 15 nos dice la escritura que ellos querían por la fuerza nombrar a Jesús o establecer a Jesús como rey según lo que ellos buscaban. Pero hay un pasaje interesante. Tanto Mateo como Marcos hablan de un detalle interesante que por alguna razón Juan no nos lo da. Yo quiero invitarlos a que me acompañen. Miren lo que dice Mateo 14:22. Dice así, hablando del mismo tema, del mismo asunto, de la misma escena. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Jesús envió a sus discípulos mientras él despedía a la multitud, y no se nos dice cuál fue la razón por la que Jesús hizo que sus discípulos se fueran adelante. Pero si sabemos lo que sabemos de Jesús y que Jesús conoce el corazón de las personas, que Jesús se retiró antes de que ellos lo nombraran caudillo, el caudillo que ellos esperaban de su liberación política, social. De seguro para algunos de los discípulos también era muy tentador participar de este movimiento de liberación. Imagínense ustedes, Judas sería el tesorero, Pedro sería el ministro de defensa, Juan el de relaciones públicas, Mateo el de economía. Esto es solo especulación mía. A juicio de la multitud, mientras Jesús hiciera lo que ellos querían, él era el candidato perfecto. Para ellos ese era el momento. Las encuestas estaban todas a favor de Jesús, el gran sueño de todo candidato. El reino de los hombres el reino de los hombres requiere la opinión y la aceptación de grandes masas de gente. Andan comprando la opinión de la gente, porque
estas masas cambiarán en aquel momento que cualquier candidato les ofrezca algo más. Eso es todo lo que necesita el reino del hombre: cautivar mientras se posesiona, pan y circo, mientras se les dé algo y se les entretenga. El reino de Dios no necesita de las multitudes necesitan el reino de Dios. Dice la escritura que Jesús se retiró. Interesantemente, no sé si usted lo observa allí, nadie lo siguió. Él se fue solo. Para ellos y para nosotros se trataba de alguien que simplemente esté dispuesto a escucharnos sin que nosotros tengamos que escucharnos. Eso pasa cuando oramos. Yo no sé si a usted le pasa cuando usted ora. Nos sentamos por 5 o 10 minutos, no sé cuántos minutos usted ora en la mañana, y terminamos de orar y nos paramos. No sé por qué no esperamos a que Él también nos hable y nos quedamos callados a ver el que querrá decirnos. Entre los creyentes hablamos de aceptar a Jesús, de creer en Jesús como una decisión en un momento de su vida. No sé si a usted le pasa, se acercan a usted y le dice: ¿usted ya aceptó a Jesús? ¿Cuándo aceptó a Jesús? Posiblemente usted tenga una idea en su mente, diga: yo acepté a Jesús en 1970 y algo. Hablan de aceptar a Jesús, de creer en Jesús como una decisión de un momento en vez de una acción de cada momento de sus vidas. ¿Cuándo aceptó usted a Jesús? La pregunta debía ser: ¿y por qué dejó de aceptarlo? Tristemente me he dado cuenta con los años que recibir, creer, aceptar a Jesús como el Señor y como el Salvador, para el gran número de personas son simples frases de los labios que afectan muy poco o casi nada el corazón, la voluntad de quienes dicen creer. Estamos muy listos a leer la palabra, a estudiar, a inscribirnos en grupos, a aprender. Memorizamos lo que Jesús dice, pero hay una resistencia tenaz, hay una lucha en la carne a rendir nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas a Él, a seguirlo, a aceptarlo. Para mí no es raro que ellos no quisieran seguir a Jesús. Es que eso en verdad es lo que tiene nuestro corazón. Eso hay en nuestro corazón. Seguirlo a Él implica amar a nuestros enemigos. Leíamos hace una semana o algo. Hacerle bien a los que nos ultrajan. Orar por los que nos maldicen. Es complicado seguirlo a Él. Vergonzosamente, hoy hay algunos que dicen ser creyentes y están prestándose públicamente a odios, a división, a menosprecio, a difusión de prejuicios hacia personas que están en autoridad. Y que si entendemos lo que la Escritura dice, esas personas Dios las puso. ¿Saben lo que Jesús dice en los evangelios? Amen, oren, perdonen, amen. Eso dice el evangelio. Leen los evangelios. Pero cuando hablan, y lo más triste es que cuando hablan lo hacen o por televisión o por radio o en sus redes sociales. Cuando hablan, claramente se ve que no entienden el evangelio. Tienen odio, tienen miedo, tienen falta de paz, tienen resentimiento, tienen desesperanza, tienen un gran temor e incertidumbre por lo que va a venir, por el futuro. Claramente ven que están perdiendo el control. Piensan que son la cuarta persona de la Trinidad. Y para su información, en la Trinidad hay solo 3 sillas y ya están ocupadas, ya fueron asignadas y bien asignadas, gracias a Dios. ¿Quién pensarán ellos que es Dios? ¿Acaso creen que Dios se ha dormido, que nos ha dejado solo a nosotros acá para que resolvamos? No. Hermanos, el plan del Padre se está llevando a cabo, no se ha atrasado ni se va a adelantar. Antes ellos creyeron que Moisés era el caudillo
Creyeron que Abraham era el caudillo, que David era el caudillo, Salomón era el caudillo. Pero cada uno de ellos defraudó a su familia, defraudó a su pueblo, defraudó a su Dios. Yo no sé cuál sea el caudillo en estas elecciones suyo, pero le voy a garantizar algo: lo va a defraudar. Cualquiera que sea el caudillo que en su corazón usted tiene la idea de votar por, lo va a defraudar. Porque él no va a hacer lo que usted quiere. Él va a hacer aquello para lo que Dios lo ha establecido. Los anteriores, ninguno hizo lo que queríamos, pero estaban y eran parte del plan de Dios. Gústenos o no. Hemos perdido de vista lo que la Escritura nos dice. Quiero que me acompañen un pasaje en Daniel, y hay otros más, pero miren este pasaje en Daniel como él lo dice. Daniel capítulo 2, versículos 20 al 22. Dice: y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. Dios es quien pone y quita, y solo Dios y su reino permanecen para siempre. Los demás reinos se acaban, son simples periodos, son temporales. Según leímos en esa ocasión, los discípulos, después de haber visto lo que vieron, después de haber disfrutado lo que disfrutaron de Jesús, se fueron y regresaron a lo suyo. Tomarían control de sus propias vidas. Todo estaba resuelto. ¿Para qué seguirlo? Solo que la Escritura nos dice que en el camino apareció una tormenta. Y aquí hay una enseñanza interesante. Todo lo que tiene que pasar para que las tormentas de la vida se hagan más difíciles de lo que en verdad son, es que ustedes y yo perdamos de vista a Jesús, es que dejemos de seguirlo. Piense por un momento y se dará cuenta que las tormentas de nuestra vida, en verdad tormentas, son una o dos, quizá 3 o 4 en toda nuestra vida. Las demás tormentas están en nuestra imaginación. Las hemos inventado nosotros a causa de nuestra falta de fe, de nuestra ignorancia de el futuro, a causa de nuestro miedo, de nuestro desconocimiento de lo que Dios ha establecido, de no querer prestar atención a Jesús, de no querer creerle a Él, de no querer seguirlo a Él. Dice el Señor: vengan a mí, aprendan de mí. Hemos perdido eso. Caer de rodillas ante Él y decirle: ¿qué hago ante este negocio? ¿Qué hago ante estos pensamientos que estoy teniendo? Esta frustración. Vengan a mí. Piensen en las tormentas que ustedes han enfrentado en sus vidas y en las cuales usted decidió prestar atención a lo que Jesús dice. Piensen en cualquier tormenta: pérdida de un familiar, pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, una quiebra económica. Piensen en cualquiera de las grandes tormentas de su vida que usted ha decidido enfrentarlas prestando atención a Jesús, aceptar lo que Él dice, seguirlo en lo que Él dice para esa situación particular. ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Usted oró? ¿Usted se humilló al Señor? ¿Usted le creyó lo que Él dijo? Y el resultado, yo se los puedo decir, el resultado es que usted dejó de criticar. Usted paró de menospreciar a los demás. Usted quedó libre de odio. El resultado fue paz en su corazón. El miedo empezó a disiparse. El resentimiento empezó a disiparse. La incertidumbre empezó a disiparse. En su corazón llegó la seguridad de lo que viene. La paz que produce el Padre. La paz que produce de seguirlo a Él en esas situaciones. Queridos hermanos, vamos de paso. Esto acá en esta tierra, este momento, esta situación de pandemia es temporal.
Este gobierno que se vaya a establecer en los próximos meses es temporal. El asunto con el reino de Dios y el reino del hombre es que queremos que Dios remiende lo que nosotros vemos que no se ajusta a nuestros propios gustos y deseos, que Dios lo arregle. Pero Él vino a establecer un reino a su manera, un reino que no es como nosotros lo vemos. Acompáñeme por favor leyendo Juan capítulo 1. Es un pasaje muy conocido. Dice la escritura: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Él ha venido. Dios no se ha quedado ausente de nuestras vidas. Él está y se ha establecido en medio de nosotros. En el reino del hombre necesitamos candidatos que se ajusten a mis puntos de vista, a mis puntos de opinión, candidatos que yo pueda controlar. De lo contrario, participaré en cualquier manifestación o expresión, aunque eso incluya violencia, delitos y hasta muerte, en contra de ese candidato que no se ajusta a mi claustrofóbica, a mi egoísta forma personalizada visión del mundo. En el reino de Dios, Él demanda de mí una completa rendición a Él, a su voluntad. Me exige una visión del mundo, del porvenir, según Él la escribió, según Él la estableció. Una cosmovisión bíblica y no humana de mí mismo, de las personas alrededor y de los eventos que están pasando en el momento histórico que a mí me ha tocado vivir hoy. En Mateo dice algo interesante, Mateo capítulo 14, versículo 26. Hablando del mismo asunto, de la misma escena, dice: cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Si entendemos y creemos quién es Jesús, Jesús sabía perfectamente que esa tormenta venía. Pero esa tormenta ayudaría a estas personas, a los discípulos, a los que iban en la barca, a reenfocarse, a entender su incapacidad, su fragilidad. Los ayudaría a poner sus corazones de vuelta nuevamente y sus pies en Dios, que no son tan capaces intelectualmente, físicamente, que no son tan estables emocionalmente, que no son tan fuertes, que no son tan sabios. Los volvería a poner, los disiparía de la comodidad de todo lo que tenían ya resuelto. Yo no sé si ustedes lo encuentran interesante, pero hace apenas unas pocas horas que ellos acaban de ver a Jesús hacer una serie de milagros y de repente ya no lo reconocen. Están aterrados. Dice la escritura, están gritando de miedo. Él tuvo que identificárseles. Ahora, nuevamente, como en toda la escritura, es evidente la motivación del corazón humano para seguir a Jesús. Mientras Él responda a las cosas que yo quiero, en el tiempo que yo quiero, entonces yo lo voy a seguir. Pero también es evidente, como está en toda la escritura, que es Dios quien nos busca. Es Él quien viene a nosotros, es Él quien nos encuentra, es Él quien nos ofrece paz, es Él quien nos ofrece seguridad en medio de la peor tormenta. No es mi comodidad, no es mi salario el que me ofrece eso, es Él. Y queda demostrado allí en pocos minutos. En versículos 20 y 21 hay una poderosísima declaración de carácter teológico que solo le pertenece a Dios. Ya Jesús en otra ocasión ha dicho, ha afirmado: yo soy. Ese yo soy que dice Jesús, no teman, yo soy, es el mismo yo soy el que soy del Antiguo Testamento. Cuando Dios le pidió a Moisés que sacara al pueblo y que lo liberara y los llevara,
Moisés le preguntó, que a mí me parece una pregunta lógica para ese momento: bueno, ¿y quién les digo que es usted? La respuesta de Dios es increíble. Diles que yo soy. Diles, yo soy, te manda. Ante lo más desconcertante, ante la más aterradora situación, Jesús nos dice, yo soy. No teman. Yo no sé cómo han bombardeado su mente en estos días a través de lo que puede venir. Escuche a Jesús. Él nos dice, yo soy. No teman. Jesús se identifica a ellos disipándoles sus miedos, demostrándoles nuevamente el poder de Él sobre los elementos naturales, dándoles nuevas evidencias del poder y de su modo de reinado, de que las características de su reino es perdón, es cuidado, es protección, es compañía. Jesús no los aborda a ellos con desprecio, ni con regaños, ni con reclamos, ni con críticas. Los aborda con compasión. Están confundidos, están aterrados, están enceguecidos por sus circunstancias. Oh, esta tormenta nos va a matar. No logran reconocerlo. Sus palabras son hermosas. Yo soy. No tengan miedo. Las mismas palabras que después diría, ¿no se dan cuenta que separados de mí nada pueden hacer? Jesús los ha sanado, los ha alimentado, los ha defendido de las tormentas que amenazan en sus vidas. Ha traído paz y serenidad. Los ha llevado a un lugar seguro. Hermanos, es una cadena de eventos diarios a través de la cual Dios nos demuestra su dedicación por nosotros todos los días. Su compasión, su generosidad. Su respuesta a nosotros no está gobernada por lo que nosotros sintamos o cómo nosotros respondamos. Su determinación hacia nosotros está gobernada por su compasión, por su generosidad, por su bondad. Créanme, si la respuesta de Dios a mi vida estuviera sujeta a mis actitudes hacia Él, yo estaría en problemas, estaría perdido. Bendito sea el Dios de misericordia, que Él quiere amarme y ha decidido perdonarme. Interesantemente, por la presencia de Jesús en la barca, dice la Escritura que enseguida llegaron donde se dirigían. En el reino del hombre, el mañana es desconocido. Por eso el reino del hombre es tan inestable. ¿Qué va a pasar mañana? Y se comen las uñas. Porque ¿qué va a pasar con la economía mañana? Ellos no saben. El reino del hombre es limitado, es restringido a un lugar. Los gobernadores de la tierra no pueden gobernar la tierra. Unos van, otros vienen. Lo que se espera de nosotros es que ustedes y yo participemos del proceso. Ustedes y yo participamos en el proceso con la confianza en que es Dios el que gobierna. El proceso nos incluye a nosotros, pero no está sujeto a nuestra voluntad. No depende de nosotros o de nuestra voluntad. Nunca ha sido así. Nunca va a ser así. Dios es el que pone, Dios es el que quita. El reino de Dios, por el contrario, es sobre todo. Dios gobierna a todas las naciones. Dios gobierna a todo el mundo. Dios gobierna sobre los elementos. No está limitado por lugar o espacio. Es eterno. No termina. No depende de votación o encuesta. Él nos ha prometido: yo estaré con ustedes. Luego, cuando viene Jesús, ¿recuerdan cómo le dice el ángel a María? Que su nombre será Emmanuel, que traducido es
Dios con nosotros. Él está con nosotros. Él es en nosotros. En el reino de Dios todo está claro. Promesas han sido cumplidas, otras están por cumplirse, pactos han sido hechos y han sido ratificados, días de juicio y de celebración han sido establecidos, y entonces vendrá el fin. Jesús una y otra vez repite a quienes somos sus discípulos que no estemos atemorizados. El poder no lo tiene el caudillo del momento. No, Señor. El poder está en Dios. Nos dice: no teman, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. No teman, yo soy el que soy. No tengan miedo, nos dice en otra parte, crean solamente. No teman a los que destruyen el cuerpo, pero el alma no pueden tocar. Teman más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Creen en Dios, nos dice Jesús. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo pues voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Yo soy, nos dice el Señor. No teman. Oremos. Padre, gracias por esta mañana y gracias por tu misericordia. Gracias por haber querido en tu bondad, en tu santidad, en tu generosidad, ser tú quien nos diriges, quien nos gobiernas, quien nos sostienes, quien nos respaldas. Ayúdanos a verte, misericordioso Dios de Israel. Perdónanos y defiéndenos de la confusión horrenda, horrible, que está trayendo este momento histórico para nuestras generaciones. Por tu bondad y misericordia te suplicamos, no dejes que nos distraigamos con estas cosas simples. Ayúdanos a mantenernos enfocados en que vamos de paso a encontrarnos contigo. Los invito para que, puestos en pie, cantemos en respuesta a la predicación de la palabra de Dios, gloria a Él.